para juzgar y restaurar el orden, y entonces el alma deberá rendir cuentas por el mal uso de la energía sexual. Mensaje. 21 lo derribó con la mucha suavidad de sus palabras, con la blandura de sus labios lo persuadió. 22 se va en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado. Develación. Así cae el iniciado. No por violencia, sino por seducción mental. Las palabras suaves son los razonamientos del ego que justifican la caída. La blandura de los labios es el placer de los sentidos que convence a la voluntad débil. El buey es el símbolo de la fuerza sexual, y el loco es el hombre que desconoce las leyes del espíritu. El que sigue a la pasión sacrifica su energía en el degolladero del deseo y se encadena a la rueda del karma, prisionero de su propio error. Mensaje. 23 de tal manera que la saeta traspasó su hígado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida. 24 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Develación. El hígado es el asiento de las emociones pasionales. La saeta del deseo atraviesa ese centro y contamina toda la sangre psíquica. El alma se precipita al lazo de la pasión sin saber que con ello pierde su vida espiritual. El maestro interior llama a sus discípulos internos. Los valores del alma. Escuchar las razones divinas es volver al camino de la pureza, oír la voz de la conciencia antes de la caída final. Mensaje. 25 No se aparte a sus caminos tu corazón. No yerres en sus veredas. 26 Porque a muchos ha hecho caer muertos, y todos los fuertes han sido muertos por ella. 27 Caminos del sepulcro son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Develación. El corazón es la brújula del alma. Si el sentimiento se contamina, el pensamiento se extravía. Por eso el iniciado debe mantener su amor dirigido hacia lo alto, no hacia las sombras del deseo. La mujer simbólica, la lujuria, ha derribado incluso a los grandes iniciados que olvidaron la vigilancia. No hay fuerza espiritual que resista sin la castidad consciente. La pasión mata los cuerpos del alma y apaga la luz del ser. Su casa es el abismo. Los caminos del deseo conducen a las regiones lunares del infraconsciente, donde el alma paga con dolor sus profanaciones. Las cámaras de la muerte son los estados inferiores del ser, los infiernos psicológicos donde se desintegra el yo. Mensaje. Capítulo 8. 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? 2. En los altos cabezos, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Develación. Mientras la pasión seduce en lo secreto, la sabiduría divina clama abiertamente dentro del alma. Es la voz del ser que llama a la conciencia dormida para que despierte. La inteligencia espiritual interpreta ese llamado y lo traduce en obras. La sabiduría se manifiesta en lo alto, en las cumbres de la meditación. Allí se halla el punto donde se cruzan los caminos del bien y del mal, y el alma debe elegir entre el ascenso al espíritu o la caída al deseo. Mensaje. 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. 4. Hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Develación. Las puertas son los sentidos y también los centros energéticos del alma. En cada puerta del ser, la palabra, la vista, el pensamiento, resuena la voz del espíritu advirtiendo. No entres al camino de la muerte. La sabiduría llama antes de que el alma traspase los límites del error. El Logos habla a la humanidad dormida, a los hijos de Adán, invitándolos a volver al Edén. Su voz no discrimina. Se ofrece tanto al sabio como al necio, porque todos llevan en su interior la chispa divina. Mensaje. 5. Entended, simples, la astucia, y vosotros, locos, tomad entendimiento. 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Develación. El Cristo íntimo enseña la astucia divina. La sabiduría del alma para no ser engañada por el deseo. Los locos son los que viven sin propósito espiritual. A ellos se les da la oportunidad de adquirir entendimiento mediante el dolor y la experiencia. El Logo solar promete revelar los misterios del ser, las cosas excelentes. Los principios eternos de la justicia divina y del amor consciente. Su palabra es recta porque procede del equilibrio del árbol de la vida. Mensaje. 7. Porque mi paladar hablará verdad y mis labios abominan la impiedad. 8. En justicia son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Develación. La verdad es el sabor del espíritu. Solo quien ha purificado su palabra puede pronunciarla. Los labios del Cristo abominan la mentira, pues en cada palabra falsa se derrama energía creadora. Hablar verdad es crear en armonía con el Logos. La sabiduría divina es pura como el oro del espíritu. No se tuerce hacia el ego ni se pervierte con intereses humanos. Las razones de la boca del Logos son leyes universales que equilibran todo lo creado. Mensaje.
9 Todas ellas son rectas al que entiende, rectas a los que han hallado sabiduría. 10 Recibid mi castigo, y no plata, y ciencia más que el oro escogido. Develación. Las palabras del Espíritu son rectas solo para quien ha purificado la mente. El que ha despertado la conciencia comprende la justicia de la ley y no la juzga. Pero para el profano, las mismas verdades parecen duras o contradictorias, porque su visión está torcida por el ego. La rectitud espiritual se ve solo con el ojo del corazón. El castigo del Señor es corrección y fuego purificador. Vale más un azote de la conciencia que montañas de oro material. La ciencia divina, la gnosis, es más preciosa que todos los tesoros del mundo, porque da el conocimiento del ser. El discípulo sabio acepta la prueba antes que la comodidad, pues sabe que en el sufrimiento consciente se halla la liberación. Mensaje 11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. 12 Yo, la sabiduría, moré con la astucia, y yo invento la ciencia de los consejos. Develación. La sabiduría es la joya del espíritu, la piedra filosofal que convierte lo inferior en oro puro. Ningún deseo terrenal puede compararse con la comprensión divina. Todo placer es efímero, solo la sabiduría da inmortalidad. La sabiduría, la Sofía eterna, no es ingenua. Mora con la astucia divina, la prudencia del alma despierta que sabe moverse entre tinieblas sin caer. La ciencia de los consejos es el arte del discernimiento interior, el conocimiento de cuándo hablar y cuándo callar, de cómo obrar sin apartarse de la luz. Mensaje 13 El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. 14 Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Develación. El verdadero temor del Señor no es miedo, sino respeto sagrado hacia lo divino. Aborrecer el mal es rechazar los yoes que separan al alma de Dios. Soberbia, arrogancia y boca perversa son manifestaciones del orgullo luciférico que destruye la sabiduría. Solo la humildad y el silencio interno abren las puertas del ser. La sabiduría es la expresión viva del ser, la voz del espíritu que aconseja dentro del corazón. La inteligencia, vina, es el poder del Santo Espíritu, fuerza creadora y destructora a la vez. En ella está la fortaleza, porque el sabio se apoya en la luz y no en la razón humana. Mensaje 15 Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. 16 Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Develación. El poder legítimo emana de la sabiduría divina. Los reyes son los maestros del alma, las partes superiores del ser que gobiernan en justicia. Solo el que obedece la voz de la sabiduría puede ejercer dominio sobre los elementos internos y sobre los pueblos del alma. Los príncipes son las virtudes, y los gobernadores son las jerarquías internas del alma. Cuando la sabiduría los guía, todo dentro del hombre se ordena. Los pensamientos, las emociones y los instintos juzgan rectamente la tierra, es decir, el cuerpo físico y la materia. Mensaje 17 Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallan. 18 Las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. Develación. La sabiduría responde al amor consciente. El que anhela la verdad con pureza y perseverancia, la encuentra en su propio corazón. Buscar aquí significa meditar, observar, morir en los defectos. Quien ama la sabiduría, la atrae inevitablemente, pues ella es la Madre Divina vestida de luz. Las riquezas del espíritu no son materiales, sino virtudes y poderes del alma. Quien posee la sabiduría tiene honra ante los mundos superiores, porque refleja la justicia divina. Las riquezas sólidas son las obras conscientes que permanecen más allá de la muerte. Mensaje 19 Mejor es mi fruto que el oro y que la piedra preciosa, y mi rédito mejor que la plata escogida. 20 Por vereda de justicia guiaré, por en medio de veredas de juicio. Develación. El fruto de la sabiduría es la iluminación interior, el despertar de la conciencia. Este tesoro no se mide en metales ni en poder humano. La sabiduría da como rédito el ser, la unión con el eterno. Todo lo demás perece. La sabiduría guía al iniciado por el camino del equilibrio, entre las dos columnas del templo. Misericordia y severidad. La justicia divina no castiga ni perdona. Simplemente equilibra. Quien sigue su senda camina por el filo de la navaja, donde se halla la liberación. Mensaje 21 Para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo llene sus tesoros. 22 El Señor me poseyó en el principio de su camino, desde entonces, antes de sus obras. Develación. Los amigos de la sabiduría son las almas fieles al espíritu. A ellos se les concede heredar el ser, es decir, la unión plena con el íntimo. Los tesoros que ella llena son los centros de conciencia del iniciado, colmados de luz, paz y conocimiento eterno.
La sabiduría es emanación directa del Logos. Antes de toda creación, antes de que existiera el cosmos, la sabiduría era el pensamiento divino en el seno del absoluto. Es la primera manifestación de Dios, la Madre Celeste que engendra todo lo existente. Mensaje 23. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Develación. La sabiduría no tiene principio ni fin. Es eterna, porque es el rostro femenino del ser, la Shakti del Espíritu Santo. Antes de que existiera la tierra densa, ella gobernaba en los mundos arquetípicos, donde se formaron las ideas primordiales de la creación. Los abismos son los mundos caóticos de la materia indiferenciada. Antes de que el caos se moviera, la sabiduría ya era. Ella es la matriz de donde brotan las fuentes de las aguas, los principios vitales del universo. El lenguaje alquímico es la luz que fecunda las aguas primordiales. Mensaje 25. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. 26. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Develación. Los montes y collados simbolizan los jerarcas cósmicos y los mundos formados. Antes que ellos, la sabiduría existía como poder latente en el seno del Eterno. Es la primera emanación del Padre, la corona de luz que da forma a los mundos. Antes de la manifestación física, la sabiduría era el pensamiento divino sin forma. El polvo del mundo representa la materia virgen que más tarde se condensó en los elementos. Todo cuanto existe surgió de esa sabiduría primordial que ordena el caos. Mensaje 27. Cuando componía los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Develación. El compás del Creador es la ley del número, medida y peso. La sabiduría participó en la construcción de los cielos, porque ella es la arquitecta del cosmos. Señalar la sobrefaz del abismo significa dar límites a lo infinito, establecer las leyes que rigen la existencia. Afirmar los cielos es consolidar las dimensiones superiores del ser. Afirmar las fuentes del abismo es organizar las fuerzas del inconsciente. La sabiduría equilibra lo de arriba y lo de abajo, uniendo el cielo con el infierno en armonía perfecta. Mensaje 29. Cuando ponía al mar su estatuto, y a las aguas, que no pasasen su mandamiento. Cuando señalaba los fundamentos de la tierra. 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Develación. El mar simboliza las emociones caóticas. La sabiduría les pone límite mediante la ley. Las aguas no pueden pasar el mandamiento del espíritu. Así el alma aprende a dominar sus pasiones. Los fundamentos de la tierra son las bases del cuerpo y de la materia, que ella ordena con justicia. La sabiduría es la esposa del Creador, la eterna compañera del Logos. Ella ordena todas las cosas, da forma al verbo. Ser su delicia significa que el amor divino se expresa a través de la unión de padre y madre dentro del misterio cósmico. En esa danza eterna del ser y la sabiduría nace toda la creación. Mensaje 31. Tengo solaz en la redondez de su tierra, y mis solaces son con los hijos de los hombres. 32. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Develación. La sabiduría, que es la divina madre, se regocija en la redondez de la tierra, símbolo del ciclo eterno de las encarnaciones y de las pruebas kármicas. Su deleite está con los hijos de los hombres, es decir, con las almas que luchan en el campo de batalla interior por retornar al seno de la divinidad. Ella encuentra gozo en quienes buscan la luz en medio de las tinieblas del mundo material. Hijos son los discípulos del camino secreto. Guardar los caminos significa perseverar en la senda de la castidad, del sacrificio y del amor consciente. Bienaventurados son aquellos que, obedeciendo a la Madre Divina, siguen sus leyes internas y no se apartan del sendero de la revolución de la conciencia. Mensaje 33. Obedeced el castigo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. 34. Bienaventurado el hombre que me oye, trasnochando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Develación. El castigo representa las pruebas iniciáticas que el karma y la sabiduría divina ponen al alma para purificarla. Quien acepta con humildad su dolor, adquiere sabiduría. Quien lo rechaza o se queja, permanece necio. El fuego del sufrimiento es el crisol donde se templa el alma del iniciado. Oír a la sabiduría significa meditar y escuchar la voz interior del ser. Trasnochar es velar, vigilar los pensamientos y deseos, mantenerse despierto en el trabajo interior. Las puertas son los sentidos. Quien los guarda, impide que las impresiones negativas penetren en la conciencia. Bienaventurado el que vigila los umbrales del alma, porque en cualquier momento puede recibir la visita de la luz.
Mensaje 35. Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará la voluntad del Señor. 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Develación. De encontrar a la sabiduría es descubrir al Cristo íntimo dentro de sí mismo. El que lo halla, halla la vida eterna, pues el Cristo es la fuente de toda existencia. Alcanzar la voluntad del Señor significa dejar de vivir según el ego y obrar conforme al ser interno. Es el triunfo del espíritu sobre la materia. Pecar contra la sabiduría es fornicar, es derramar las energías creadoras del espíritu. Quien así actúa, traiciona a su propia alma y se encadena a la muerte espiritual. Aborrecer la sabiduría es amar la ignorancia, y la ignorancia conduce al abismo. Solo quien respeta el fuego sagrado del sexo ama la vida y a Dios. Mensaje. Capítulo 9. 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. 2. Mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Develación. La casa es el templo interior del alma, construido por la sabiduría a través de la alquimia y la meditación. Las 7 columnas son los 7 cuerpos del ser: físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Cada columna es purificada y elevada por el fuego del Espíritu Santo, el Kundalini. Mató sus víctimas significa que sacrificó los yoes psicológicos, los defectos del alma. Templó su vino alude al vino de la transmutación sexual, al fuego que purifica. Puso su mesa es la mesa del banquete interior, donde el alma comulga con su Dios íntimo en las altas regiones del ser. Mensaje. 3. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. 4. Cualquier simple, venga acá. A los faltos de entendimiento o de corazón, dijo. Develación. Las criadas son las virtudes, las emanaciones de la sabiduría que descienden a instruir a los hombres. Lo más alto de la ciudad representa la mente superior, desde donde la voz interior del espíritu llama a quienes duermen en la ignorancia. La sabiduría no excluye a nadie. Llama a los simples, a los humildes de corazón, no a los sabios orgullosos. Los faltos de entendimiento son los que aún no han encendido su llama interior. A ellos se les invita al sendero iniciático, donde podrán despertar el corazón iluminado por el amor. Mensaje. 5. Venid, comed mi pan, y bebed el vino que yo he templado. 6. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Develación. El pan es la doctrina del Cristo íntimo. El vino es el fuego sagrado transmutado en energía espiritual. Comer y beber de ellos es participar del misterio eucarístico de la alquimia interior, donde el alma se alimenta de la luz divina. Abandonar las simplezas es dejar la vida mecánica, los hábitos profanos, las ilusiones del mundo. Vivir significa despertar la conciencia, y andar por el camino de la inteligencia es recorrer la senda de la gnosis, donde el ser gobierna y la ignorancia muere. Mensaje. 7. El que castiga al burlador, afrenta se acarrea. El que reprende al impío, se atrae mancha. 8. No castigues al burlador, para que no te aborrezca. Castiga al sabio, y te amará. Develación. El burlador y el impío son símbolos del yo psicológico que habita en los hombres. Quien intenta corregir al necio sin que haya preparación interna solo obtiene rechazo y dolor. No se puede sembrar la semilla del espíritu en terreno pedregoso. Cada alma debe madurar para recibir la verdad. El sabio agradece la corrección porque busca su perfección interior. El necio se rebela, pues su orgullo no soporta la luz. Así, el maestro solo instruye a quienes tienen sed de purificación. La disciplina espiritual es el mayor acto de amor hacia el alma despierta. Mensaje. 9. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y acrecerá su saber. 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Develación. El conocimiento espiritual se multiplica en el alma que ya ha encendido su llama. Enseñar al justo es encender una antorcha que ilumina a otros. La sabiduría crece al ser compartida, porque lo que se da desde el ser retorna multiplicado. El temor del Señor no es miedo, sino reverencia profunda ante lo divino. Ese respeto interior abre las puertas del misterio. La ciencia de los santos es la gnosis, el conocimiento de los mundos internos, la comprensión de las leyes del ser. Solo quien teme perder la unión con Dios puede llamarse sabio. Mensaje. 11. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Mas si fueres burlador, pagarás tú solo. Develación. La sabiduría otorga longevidad espiritual. No se trata solo de años físicos, sino de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte. Quien vive sabiamente entra en el río de la vida eterna, donde el alma no muere jamás. La sabiduría beneficia al propio ser. Nadie puede aprovecharla por otro. Del mismo modo, el necio carga con su propio karma.
Cada alma es responsable de su destino, y la ley retribuye con exactitud las obras del hombre. Mensaje. 13. La mujer loca, alborotadora, simple e ignorante. 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. Develación. La mujer loca simboliza la mente sensual, la falsa sabiduría del mundo, ruidosa y vacía. Es la tentadora que ofrece placeres efímeros y distracción. Representa la contraparte inferior de la sabiduría divina. La ignorancia revestida de apariencia luminosa. La mente profana se coloca en lo alto, pretendiendo superioridad. La puerta de su casa indica la entrada a los sentidos, donde espera al hombre incauto. Ella se sienta, porque es perezosa, no crea ni transforma, solo observa para seducir. Mensaje. 15. Para llamar a los que pasan por el camino, a los que enderecen sus caminos. 16. Cualquier simple, venga acá. A los faltos de entendimiento dijo. Develación. La falsa sabiduría llama a los caminantes, a los buscadores, para desviarlos del sendero recto. Así actúan las doctrinas materialistas, los placeres sensuales y los engaños del ego. Quien se descuida, pierde el rumbo y cae en el laberinto de la ilusión. La ignorancia imita la voz de la sabiduría, usando las mismas palabras, pero sin fuego interior. Promete conocimiento fácil, placer sin disciplina, poder sin pureza. Los faltos de entendimiento caen, porque buscan luz fuera de sí, en lugar de encenderla en su corazón. Mensaje. 17. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Develación. Las aguas hurtadas son las energías sexuales derramadas en el acto fornicario. Son dulces al ego porque producen placer pasajero, pero amargas al alma, pues roban la vida del espíritu. El pan comido en oculto simboliza la satisfacción egoísta, la lujuria disfrazada de amor. Es el alimento de la muerte que aparta al hombre del camino iniciático. Los muertos son las almas sumidas en la inconsciencia, las que han perdido la luz del ser. Quienes participan del banquete de la ignorancia y la pasión desordenada se sientan simbólicamente entre los muertos. Viven, pero su conciencia duerme en los abismos de la sepultura interior. Mensaje. Capítulo 10. 1. Las parábolas de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo loco es tristeza a su madre. 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Develación. El padre es el espíritu, el ser. La madre es la divina madre Kundalini. El hijo sabio es el alma que obedece al ser, que transfigura su energía y trabaja en la gran obra. Este alegra al padre interno. Pero el hijo loco, dominado por los yoes del deseo, causa dolor a la madre divina, porque desperdicia el fuego sagrado que ella custodia. Los tesoros de maldad son los bienes y poderes obtenidos por medios egoístas o ilícitos. Nada de eso puede salvar al alma. Solo la justicia interior, el equilibrio del ser, la rectitud de acción, pensamiento y emoción, puede liberarnos de la muerte segunda. Mensaje. 3. El Señor no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. 4. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Develación. El alma justa, que busca al ser, jamás carece del alimento espiritual. El Señor siempre la nutre con luz, comprensión y fuerza interior. Pero la iniquidad, el egoísmo, la codicia y la lujuria expulsa a los impíos del reino interior, sumiéndolos en la sequedad del desierto psicológico. La mano simboliza la acción consciente. Quien es negligente en el trabajo interior, quien deja pasar las oportunidades de autoobservación y sacrificio, se empobrece espiritualmente. En cambio, la mano diligente, el alma trabajadora en la transmutación y la muerte del ego, se enriquece con virtudes y sabiduría. Mensaje. 5. El que recoge en el verano es hijo entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 6. Bendita es la cabeza del justo, mas la boca de los impíos cubrirá la iniquidad. Develación. El verano representa los tiempos de oportunidad espiritual, cuando el alma puede recoger los frutos de su trabajo. Quien aprovecha esos momentos es sabio. Quien duerme, cuando debía vigilar, se cubre de vergüenza. Dormir durante la siega es perder el fruto de la labor esotérica. La cabeza del justo es su mente purificada, donde mora la corona de la sabiduría divina. El impío, en cambio, usa su boca, su verbo, para propagar la mentira y el deseo, cubriéndose con su propia iniquidad. El verbo crea o destruye. Bendito quien santifica su palabra. Mensaje. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos cederá. 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el que habla locuras caerá. Develación. El justo deja huella de luz, su memoria vibra en los mundos superiores como perfume espiritual.
Pero los impíos, los dominados por el ego, dejan tras de sí un hedor psíquico, la emanación del deseo y la maldad. El alma justa es inmortal, la impía se disuelve en el polvo del olvido. El sabio de corazón comprende la ley divina no solo con la mente, sino con la conciencia despierta. Recibir los mandamientos significa integrarlos al ser. El que habla locuras, es decir, el que diserta sin vivir la enseñanza, cae, porque su palabra carece de fuego interior. Mensaje 9. El que camina en integridad, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, será quebrantado. 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el que habla locuras caerá. Develación. Caminar en integridad es vivir conforme al ser, sin doblez ni mentira. Tal hombre anda confiado, porque su luz lo guía. Pero quien pervierte sus caminos, es decir, quien viola la ley de la castidad, de la verdad y del amor, será quebrantado por el peso de su propio karma. Guiñar el ojo es símbolo de hipocresía, de astucia mundana, del que oculta su intención. Tal alma acarrea tristeza, porque no puede esconderse del ojo del espíritu. De nuevo, hablar locuras es profanar la palabra sagrada con ignorancia y deseo. Quien lo hace cae en oscuridad. Mensaje 11. Vena de vida es la boca del justo, mas la boca de los impíos cubrirá la iniquidad. 12. El odio despierta las rencillas, mas la caridad cubrirá todas las maldades. Develación. La boca del justo es el verbo creador, el logos manifestado. Su palabra da vida, sana y despierta. En cambio, el verbo del impío emite vibraciones destructoras. Su palabra está llena de deseo y odio, y por eso lo cubre con la sombra de su propia iniquidad. El odio es fuego infernal que separa a las almas y multiplica el dolor. La caridad, el amor consciente, no sentimentalismo, tiene poder redentor. Disuelve el karma y sana el corazón. Solo el amor puede borrar las huellas del error. Mensaje 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, y es vara a las espaldas del falto de entendimiento. 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del loco es calamidad cercana. Develación. El prudente habla poco, pero cuando habla, su palabra es vara de poder. Vara significa disciplina, corrección. La sabiduría del prudente se convierte en enseñanza que guía al ignorante, aunque éste no lo comprenda de inmediato. El sabio guarda silencio, medita y protege los misterios del ser. El loco, el hablador sin comprensión, precipita su propia ruina. Quien revela los secretos del templo sin estar preparado provoca su caída, pues la palabra sin luz engendra caos. Mensaje 15. Las riquezas del rico son su ciudad fuerte, y el desmayo de los pobres es su pobreza. 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Develación. El rico espiritual es el iniciado lleno de virtudes y fuerzas internas. Sus riquezas son su protección, su ciudad fuerte. Pero el pobre, sin aspiraciones espirituales, desfallece por su pobreza interior. Su alma carece de luz y fe. No se trata de oro material, sino de tesoros del espíritu. Toda acción del justo engendra vida, porque está guiada por el ser. El impío, en cambio, actúa desde el ego, y sus obras lo atan al ciclo del sufrimiento. Fruto del impío es toda acción realizada sin conciencia. Mensaje 17. Camino a la vida es guardar el castigo, mas el que deja la reprensión, yerra. 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es loco. Develación. Aceptar el castigo, las pruebas y correcciones del destino, es andar en el camino de la vida. Rechazar la reprensión es huir del aprendizaje, y quien huye de sus lecciones se extravía. Las pruebas son la pedagogía del espíritu. Encubrir el odio tras palabras amables es hipocresía, mentira del corazón. El que difunde calumnias, destruyendo la honra ajena, está loco espiritualmente, pues ignora la ley de causa y efecto. Toda palabra malintencionada retorna a su emisor. Mensaje 19. En las muchas palabras no falta rebelión, mas el que refrena sus labios es prudente. 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento, o corazón, de los impíos es como nada. Develación. El verbo es sagrado. En la multitud de palabras se filtra el ego, y con él la rebelión contra el ser. Cada palabra ociosa alimenta la mente inferior. El que refrena sus labios y habla solo cuando la palabra brota del corazón, ese es prudente y camina en armonía con la ley del verbo. La plata escogida representa la palabra purificada por el fuego interior, la palabra transmutada. La lengua del justo brilla con verdad, como metal precioso. En cambio, el corazón de los impíos está vacío, sin sabiduría ni compasión. Es polvo sin brillo, conciencia dormida. Mensaje 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los locos con falta de entendimiento mueren. 22. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Develación.
El justo enseña con su verbo, nutre las almas hambrientas de luz. Sus palabras son alimento espiritual. Pero los locos, los ególatras, los vanos, mueren psicológicamente, porque su palabra carece de sustancia divina. Hablan de sí mismos y no del ser. La verdadera riqueza no proviene del mundo, sino del espíritu. La bendición del Señor, la energía divina, la sabiduría interior, enriquece el alma con paz y plenitud. Toda riqueza material sin conciencia trae pesar, la espiritual, jamás. Mensaje. 23. Hacer abominación es como risa al loco, mas la sabiduría recrea al varón de entendimiento. 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, mas Dios da a los justos lo que desean. Develación. El loco, símbolo del hombre dormido, se deleita en el mal, ríe de la virtud y de la pureza. Pero el sabio halla gozo en la sabiduría, porque su recreo es la contemplación del ser. La risa del loco es burla del alma, la alegría del sabio es música del espíritu. El temor atrae lo temido, porque el pensamiento es creador. El impío proyecta su propio castigo, pues vive encerrado en su sombra. Pero el justo, cuya mente está unida al ser, recibe aquello que su alma anhela. La unión con Dios, la paz y la sabiduría. Mensaje. 25. Cuando pasare el torbellino, el malo no será, mas el justo, fundado para siempre. 26. Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Develación. El torbellino es el caos, las pruebas, el juicio kármico. El impío, sin raíces espirituales, es arrasado por las tempestades de la vida. Pero el justo, edificado sobre la roca del ser, permanece firme. Su casa interior no cae, porque está cimentada en la verdad. El perezoso, en lo espiritual, es amargo y molesto como el vinagre o el humo. No cumple las órdenes del ser, dilata el trabajo interior, deja pasar la oportunidad. El alma que no actúa se vuelve obstáculo para sí misma y causa disgusto al espíritu que la guía. Mensaje. 27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Develación. El temor del Señor es veneración consciente, respeto por las leyes divinas. Quien vive así, prolonga sus días en el sentido espiritual. Su conciencia se expande en los mundos superiores. El impío, en cambio, malgasta su energía vital y acorta su existencia física y espiritual. El justo espera en el ser, y su esperanza se convierte en alegría eterna, porque no depende del mundo exterior. El impío, que confía en lo material, ve morir su esperanza con el tiempo, pues nada de lo que posee puede sostener su alma. Mensaje. 29. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es espanto a los que obran maldad. 30. El justo eternalmente no será removido, mas los impíos no habitarán la tierra. Develación. El camino del Señor, la senda iniciática, fortalece al alma pura, porque en ella encuentra su verdad. Pero el mismo camino causa terror a los impíos, porque la luz desnuda sus tinieblas. La ley es una: vida para el justo, muerte para el ego. El justo ha edificado su morada en los mundos de la luz. Su esencia es imperecedera. Los impíos, símbolos de los yoes psicológicos, serán eliminados en la rueda del sánsara. No permanecerán, pues su existencia es ilusoria. Solo el ser tiene permanencia eterna. Mensaje. 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 32. Los labios del justo conocerán la voluntad de Dios, mas la boca de los impíos habla perversidades. Develación. El verbo del justo es creador, su palabra es semilla de conciencia. Pero la lengua perversa, la que miente, murmura o destruye, será cortada por la ley, porque todo verbo impuro regresa al emisor con dolor. Quien profana la palabra, corta su conexión con el verbo divino. El justo no habla por su propia voluntad, sino por la del espíritu que lo inspira. Sus labios son instrumento del logos. El impío, en cambio, habla desde su ego, y sus palabras son deformaciones de la verdad. El silencio del justo vale más que 1000 discursos de los impíos. Mensaje. Capítulo 11. 1. El peso falso abominación es al Señor, mas la pesa cabal le agrada. 2. Cuando vino la soberbia, vino también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Develación. El peso falso representa el juicio injusto, la hipocresía interior. Pesar con falsedad es medir las obras ajenas sin examinar las propias. La pesa cabal es el equilibrio interior del alma que vive en verdad y justicia. Solo la conciencia pura puede medir con equidad. La soberbia es ceguera del alma. Quien se engrandece a sí mismo se aparta de la luz. El orgullo precede la caída porque separa del ser. En cambio, la humildad abre las puertas del conocimiento divino. Solo el humilde puede recibir la sabiduría, porque su copa está vacía. Mensaje.
3. La perfección de los rectos los encaminará, mas la perversidad de los pecadores los echará a perder. 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Develación. La perfección de los rectos es la pureza de intención, la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Tal rectitud guía al alma como una estrella interior. Pero la perversidad, la identificación con el ego, desorienta y destruye, alejando al alma del camino. En el día de la ira, que es el juicio kármico, ninguna riqueza material puede salvarnos. Solo la justicia interior, la pureza del corazón y las obras conscientes puede librar de la muerte segunda. El oro del espíritu vale más que todos los tesoros de la tierra. Mensaje. 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Develación. El justo avanza en línea recta hacia el ser porque su justicia, la armonía interior, lo guía. El impío, en cambio, tropieza en su propia sombra. La impiedad es desconexión con lo divino y quien se separa de la fuente cae inevitablemente. La justicia de los rectos es la acción del ser en ellos. Esa fuerza los libera de la rueda del dolor. Pero los pecadores, los identificados con el deseo, quedan encadenados en sus propios actos. El pecado no es más que la prisión del alma dentro del ego. Mensaje. 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la esperanza de los malos perecerá. 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Develación. Cuando el hombre impío muere, no solo muere su cuerpo, sino también sus esperanzas egoicas. El impío ha vivido aferrado a los valores ilusorios del mundo material, y por tanto, al morir su cuerpo, muere también la falsa esperanza de permanencia en el placer, el poder y la vanidad. La esperanza de los malos es la fe puesta en la materia y no en el ser. Esa esperanza se disuelve en el instante de la muerte, pues solo el alma pura conserva continuidad de conciencia más allá del sepulcro. El justo, por sus méritos internos, es liberado del dolor que pertenece al karma común de los hombres. La ley saca al justo del círculo del sufrimiento, mientras que el impío, cargado de deudas, ocupa el puesto que el justo deja vacío. Así se cumple la ley de recurrencia y compensación. Lo que el justo pagó con obras de luz, el impío debe pagarlo con amargura. Mensaje. 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiestas. Develación. La hipocresía es la máscara del yo, el disfraz del ego moralista que predica el bien pero oculta el mal en su corazón. Con su lengua, el hipócrita hiere, calumnia y confunde. En cambio, los justos, aquellos que trabajan en sí mismos y conocen la verdad por experiencia mística, se salvan mediante la sabiduría, pues ésta les muestra cuándo hablar y cuándo callar y los protege del veneno de las palabras mentirosas. La ciudad es símbolo del conjunto humano y también del alma. Cuando en el alma triunfa la justicia, las virtudes del ser, hay alegría interior. Pero cuando los elementos impíos, los yoes del error, son destruidos en el fuego purificador, entonces el alma celebra. Las fiestas son júbilo espiritual por la muerte del ego. Mensaje. 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos ella será trastornada. 12. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Develación. Los pensamientos, palabras y obras rectas son fuerzas mágicas que edifican el mundo interno y externo. Una nación o un alma se engrandecen por la vibración bendita de sus justos. Mas cuando los impíos, los yoes de la maledicencia, el orgullo y la lujuria, hablan, trastornan la armonía, destruyen lo que el bien había construido. El necio juzga a los demás porque no se conoce a sí mismo, proyecta sus defectos en el prójimo. El prudente calla porque ha visto sus propios abismos y comprende que nadie puede juzgar. El silencio del sabio vale más que 1000 palabras del ignorante. Mensaje. 13. El que anda en chismes, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. 14. Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Develación. El chisme es la voz del yo parlanchín, que destruye la energía creadora y rompe la comunión espiritual. El iniciado fiel, en cambio, guarda los misterios del templo interno, no profana lo sagrado con la palabra. Callar ante el secreto es conservar el poder. Industria simboliza las obras conscientes. Un pueblo o un alma sin trabajo interior perece. Pero cuando en el individuo actúan las múltiples partes del ser, los consejeros divinos dentro del alma, hay salud espiritual. Cada chispa del espíritu guía al alma hacia la integración con el íntimo. Mensaje. 15. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá confiado.
16. La mujer graciosa tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. Develación. Fiarnos del extraño es entregar nuestras energías al ego, confiar en lo externo. Quien empeña su alma en lo mundano sufre. Pero quien no se liga a lo perecedero, quien no se compromete con las fuerzas del deseo, vive en paz, confiado en el ser. La mujer graciosa es el alma que ha cultivado la gracia del Espíritu Santo, la castidad y la dulzura del corazón. Ella es honrada en los mundos superiores. Los fuertes son los que dominan sus pasiones. Sus riquezas son virtudes acumuladas, tesoros del alma. Mensaje. 17 Amperios. Su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. 18 El impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Develación. La misericordia abre las puertas del cielo, pues quien perdona y ayuda acumula luz en su alma. El cruel, esclavo del odio, engendra veneno en su propio cuerpo. Sus células sufren las vibraciones del rencor. La salud del alma y del cuerpo dependen del amor. Toda acción egoica, por más brillante que parezca, es falsa, porque surge del yo. Solo la obra realizada con conciencia, sin deseo de recompensa, siembra justicia en los mundos internos. Tal siembra genera méritos que perduran más allá de la muerte. Mensaje. 19 Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal le es para su muerte. 20 Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Develación. La justicia divina es equilibrio, y quien vive en equilibrio vive eternamente. Pero el que se entrega al mal, al desequilibrio de los yoes, muere espiritualmente. Su esencia se adormece en las tinieblas de Klipot. Los perversos de corazón son los que mezclan lo sagrado con lo profano, los que adulteran la doctrina y violan los misterios sexuales. Los perfectos de camino son los que transmutan, los que caminan rectamente en el sendero del filo de la navaja. Ellos agradan al Señor porque reflejan su voluntad. Mensaje. 21 Por más pactos que tenga hechos con la muerte, el malo no será absuelto, mas la simiente de los justos escapará. 22 Zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Develación. Los magos negros hacen pactos con las fuerzas tenebrosas, pero ni ellos pueden escapar de la ley. La muerte es sierva de la justicia, no su dueña. Solo la simiente de los justos, la energía transmutada, el semen convertido en luz, escapa de la corrupción y da vida eterna. El oro representa el espíritu, el puerco, los instintos animales. La mujer bella, sin sabiduría, es solo un instrumento del deseo. Así como el oro pierde su dignidad al adornar a la bestia, así la belleza sin castidad es una joya en el fango. Mensaje. 23 El deseo de los justos solamente es bueno, mas la esperanza de los impíos es enojo. 24 Hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. Develación. El deseo del justo es voluntad del ser, deseo puro alineado con la divina ley. En cambio, la esperanza del impío es ansiedad, porque proviene del ego que exige y no confía. Por eso su esperanza se convierte en frustración y enojo. El que da de corazón recibe multiplicado, porque la energía fluye en círculo. Pero quien retiene, sea dinero, conocimiento o amor, corta el flujo del ser y cae en pobreza espiritual. Solo el dar consciente mantiene viva la abundancia. Mensaje. 25 El alma de bendición a los demás será engordada, y el que saciare, él también será saciado. 26 Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que vende. Develación. La ley del intercambio energético es perfecta. Quien bendice y alimenta a otros es nutrido por las fuerzas divinas. Engordar el alma es llenarla de luz, de sustancia solar. El que sacia el hambre del prójimo, sacia su propio espíritu. El grano es el conocimiento del ser, la semilla de la gnosis. Quien lo oculta por egoísmo será maldecido por la humanidad doliente. Pero quien lo entrega sabiamente, vende sin codicia, recibe la bendición del Logos. Mensaje. 27 El que madruga al bien, hallará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. 28 El que confía en sus riquezas, caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Develación. Madrugar al bien es iniciar la obra antes que la muerte sorprenda. Quien trabaja temprano en la eliminación del ego encuentra la gracia del cielo. Mas el que busca el mal, consciente o inconscientemente, atrae sobre sí el retorno de su propia sombra. Las riquezas materiales son polvo del tiempo. Confiar en ellas es edificar sobre arena. El justo, en cambio, confía en su tesoro interior, la luz del ser, y por ello reverdece, renace continuamente, como rama viva del árbol de la vida. Mensaje. 29 El que turba su casa heredará viento, y el loco será siervo del sabio de corazón.
30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Develación. Casa representa el templo interior, el cuerpo y la mente donde habita el alma. Quien perturba su casa con pasiones, pleitos y desórdenes psíquicos, hereda el viento. Nada, vacío, ruina espiritual. El loco, el yo sin dirección, termina sirviendo al sabio de corazón, al iniciado que gobierna sus energías y pensamientos con orden divino. El fruto del justo son sus obras conscientes, nacidas del fuego transmutado. Ese fruto se convierte en árbol de vida porque da inmortalidad. Ganar alma significa despertar las chispas divinas dormidas en los hombres, guiarlas hacia el ser. Solo el sabio, iluminado por el amor, puede hacerlo. La ley se cumple en todos los planos. El justo recibe su premio aquí y ahora, en serenidad, sabiduría y luz. Pero el impío y el pecador también reciben su paga, en dolores, pérdidas y remordimientos. Nadie escapa a la balanza del karma. Mensaje. Capítulo 12. 1. El que ama el castigo ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 2. El bueno alcanzará favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Develación. El que ama la corrección ama la luz del ser, porque toda reprensión es oportunidad de morir en un defecto. Quien huye del castigo, huye de su purificación. La sabiduría se adquiere enfrentando los propios errores con humildad. El bien verdadero no está en las apariencias, sino en la pureza mental. Los pensamientos son fuerzas vivas que atraen bendición o condena. El hombre de corazón limpio vibra en armonía con el Señor interno. El de pensamientos impuros se separa de la fuente. Mensaje. 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Develación. Nadie puede sostenerse sobre el mal. Lo impío es inestable, se derrumba por su propia corrupción. Pero el justo, que tiene su raíz en la divinidad interior, permanece inconmovible. Esa raíz es el ser, fundamento eterno de la conciencia despierta. La mujer virtuosa simboliza a la energía sexual transmutada, que corona al esposo, el alma masculina, con sabiduría y poder. La mujer mala, símbolo del abuso sexual y del deseo, destruye desde dentro, como carcoma que roe los huesos del templo corporal. Mensaje. 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas las astucias de los impíos, engaño. 6. Las palabras de los impíos son para asechar la sangre, mas la boca de los rectos los librará. Develación. El justo piensa en armonía con la ley del ser. Sus pensamientos son lineales, luminosos. El impío, dominado por el ego, maquina astucias, se enreda en sus propios engaños. El pensamiento puro es la antesala de la acción divina. Las palabras del impío, de odio, murmuración o deseo, son armas sutiles que matan el alma ajena. Pero la palabra del justo, sabia y pura, es escudo de vida, pues vibra en la nota del verbo creador. La boca recta es templo del logos. Mensaje. 7. Dios trastornará a los impíos, y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá. 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Develación. La justicia divina disuelve los agregados psíquicos del mal. El ego no perdura. Pero el justo, edificado sobre la roca de la conciencia, permanece. Su casa es el cuerpo solar, inmortal, donde mora el espíritu. La verdadera alabanza no proviene de los hombres, sino de los mundos internos. Allí, la sabiduría del alma brilla como luz y es reconocida por los seres de luz. El perverso, aunque poderoso en la tierra, es despreciado en los cielos. Mensaje. 9. Mejor es el que se menosprecie y se hace siervo, que el que se precia y carece de pan. 10. El justo tiene misericordia aun a su bestia, mas la piedad de los impíos es crueldad. Develación. El que se humilla y sirve al ser acumula pan espiritual, sabiduría y sustancia divina. Pero el orgulloso, que busca ser admirado, carece de ese alimento. En los misterios, la humildad abre las puertas del conocimiento oculto. La bestia representa los instintos. El justo los domina con ternura, no los destruye, sino que los redime mediante la transmutación. Los impíos, en cambio, justifican su crueldad con falsas virtudes. Su piedad es ego disfrazado. Mensaje. 11. El que labra su tierra, se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. 12. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Develación. Labrar la tierra es trabajar la propia psiquis, remover el barro del subconsciente para sembrar la semilla de la luz. Quien lo hace se alimenta de sabiduría. Pero el que sigue las ideas vacías del mundo, los vagabundos del intelecto, se pierde en la ignorancia.
El impío busca las trampas del deseo, las redes del poder y del placer. Pero el justo, enraizado en la divinidad, da fruto de pureza. La raíz del justo está en el ser. Su fruto es la obra consciente. Mensaje. 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y la paga de las manos del hombre le será dada. Develación. Las palabras mentirosas atan al impío a su propio karma. Cada mentira teje una cadena en su aura. El justo, que habla con verdad, se libera, porque su verbo es espejo del logos. El verbo crea. Cada palabra es semilla. Quien habla con conciencia cosecha bienes. Su palabra genera armonía y prosperidad. Y las obras de sus manos, sus actos, retornan a él como recompensa. Así obra la ley del retorno. Mensaje. 15. El camino del loco es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. 16. El loco al momento da a conocer su ira, mas el que cubre la injuria es cuerdo. Develación. El loco, dominado por el ego, cree tener razón, no escucha a su ser. El sabio obedece la voz interior, el consejo del íntimo, y por eso no se extravía. La obediencia al espíritu es la más alta forma de inteligencia. La ira revela la presencia del ego no dominado. El loco reacciona, el sabio transforma. Cubrir la injuria no es callar por debilidad, sino contener el fuego del enojo y transmutarlo en comprensión. Quien domina su ira domina su destino. Mensaje. 17. El que habla verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Develación. La verdad es la expresión del ser, del íntimo, que siempre declara la justicia divina. El que miente, habla desde el ego, desde las tinieblas interiores. Su palabra no crea luz, sino confusión. El testigo mentiroso es el yo psicológico, que falsea la realidad interior y externa. La palabra irresponsable y cruel hiere las almas como espada flamígera, pero la palabra del sabio, nacida del silencio interior y del amor consciente, sana, alivia y restaura. La lengua es poder creador o destructor, según el nivel de conciencia del que la usa. Mensaje. 19. El labio de la verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría en él de los que piensan bien. Develación. La palabra verdadera es eterna porque vibra en la nota del logos. La mentira es efímera, pues se desvanece con el soplo de la verdad. Lo falso, al carecer de sustancia divina, se disuelve en el tiempo. Lo verdadero permanece en los mundos superiores. El pensamiento negativo, alimentado por el ego, genera autoengaño y sufrimiento. En cambio, el pensamiento puro, emanado del ser, engendra gozo y serenidad. Pensar bien es pensar con el corazón despierto, no con la mente mecánica. Mensaje. 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán llenos de mal. 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de la verdad es su contentamiento. Develación. El justo, el que obra conforme a la ley, está protegido por la justicia cósmica. Aunque parezca sufrir, no hay mal en él, porque todo lo transforma en enseñanza. Los impíos, que violan la ley, se hunden en su propio karma y se llenan de dolor. Dios aborrece la falsedad, porque es contraria a la esencia del ser, que es verdad. Quien vive y actúa en verdad participa de la dicha divina. Obrar la verdad es vivir de acuerdo con la conciencia, sin máscaras ni autoengaños. Mensaje. 23. El hombre cuerdo encubre su sabiduría, mas el corazón de los locos publica la locura. 24. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Develación. El sabio guarda silencio, porque sabe que el conocimiento es sagrado. Solo habla cuando el momento lo exige. El necio, en cambio, habla sin medida y revela su ignorancia. El silencio consciente es signo de comprensión interior. El alma trabajadora, que labora en la gran obra, conquista señorío sobre sí misma y sobre la naturaleza. El negligente, que deja pasar las oportunidades espirituales, se convierte en esclavo de sus defectos. La diligencia es fuego transmutador. Mensaje. 25. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. 26. El justo hace reflexionar a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Develación. La tristeza y la preocupación son vibraciones bajas que debilitan el alma, pero una palabra iluminada, cargada de fe y sabiduría, puede levantar al caído. Así obra el verbo divino. Cura las heridas del corazón humano. El justo, con su ejemplo y palabra, ilumina la conciencia ajena y despierta el anhelo de transformación. Los impíos, en cambio, conducen a otros por la senda del error, porque su vida está guiada por la inconsciencia. Cada quien enseña lo que es.
Mensaje. 27. El engañoso ni aun asará su caza, mas el haber del hombre diligente es precioso. 28. En la vereda de la justicia está la vida, y el camino de su vereda no es muerte. Develación. El astuto, el que busca ventaja sin trabajo interior, no disfruta del fruto de sus acciones. Su fuego interior está apagado. El diligente, que persevera en la práctica y la transmutación, convierte su esfuerzo en tesoro espiritual. La justicia divina es el equilibrio perfecto de las fuerzas. Quien camina por la senda del Dharma, del recto obrar, halla la vida eterna. La muerte psicológica, la disolución del ego, no es destrucción, sino resurrección del ser. Mensaje. Capítulo 13. 1. El hijo sabio toma el castigo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. 2. Del fruto de su boca el hombre comerá bien, mas el alma de los prevaricadores hallará mal. Develación. El hijo sabio es el alma que acepta la corrección del padre interno, comprende que el dolor purifica y que el karma es medicina del espíritu. El burlador, dominado por el orgullo, rechaza la enseñanza y permanece en la oscuridad. De nuestras palabras nace nuestra suerte. Quien habla con verdad y amor recoge frutos de luz. El que blasfema, miente o murmura, crea su propio sufrimiento. La palabra es semilla del destino. Mensaje. 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será engordada. Develación. El silencio consciente protege el alma. Hablar sin control es derramar energía creadora, perder el fuego sagrado. El verbo casto es fuerza mágica, el verbo desordenado destruye. El perezoso espiritual anhela la sabiduría, pero no trabaja en sí mismo. Su fuego se apaga por inacción. El diligente, que practica, ora y transmuta, se llena de luz y fuerza. Engordada significa rebosante de energía divina. Mensaje. 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso y abominable. 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Develación. El justo, identificado con la verdad del ser, siente horror ante la falsedad. El impío vive en el engaño de sus yoes, y su vibración resulta repulsiva ante la luz. Cada palabra mentirosa es una mancha en el aura. La justicia divina protege a quien camina con pureza y rectitud interior. El pecador, que actúa contra la ley, se enreda en sus propias consecuencias. La impiedad es el olvido del ser. Mensaje. 7. Hay quienes se hacen ricos y no tienen nada, y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. 8. La redención de la vida del hombre son sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Develación. El que acumula tesoros materiales pero carece de luz interior está en miseria espiritual. En cambio, quien renuncia al mundo por amor al ser posee las verdaderas riquezas del espíritu. El pobre de espíritu es el más rico ante Dios. Las riquezas verdaderas son las virtudes conquistadas en el trabajo interior. Ellas redimen el alma de la rueda del sufrimiento. El pobre aquí es el ignorante espiritual que no entiende la corrección ni la enseñanza, porque su conciencia duerme. Mensaje. 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la candela de los impíos. 10. Ciertamente la soberbia dará a luz contienda, mas con los avisados es la sabiduría. Develación. La luz del justo es la radiación del ser que brilla en su aura y se acrecienta con sus obras conscientes. El impío, al vivir en el error y la mentira, apaga su propia lámpara interior, su fuego sexual y espiritual, quedando en tinieblas. La soberbia es hija del orgullo, engendra disputas, discordias y separaciones. En cambio, los prudentes, guiados por el ser, viven en humildad y alcanzan la sabiduría, que es la armonía interior. Mensaje. 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que trabaja las multiplicará. 12. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Develación. Las riquezas obtenidas sin esfuerzo espiritual, por vanidad o ambición, se disuelven como humo. Pero el que trabaja con conciencia, tanto en lo material como en lo interno, multiplica su energía, sus virtudes y su luz. La esperanza sin acción es ilusión que atormenta. Solo cuando el anhelo se transforma en obra, el alma florece como el árbol de la vida. El deseo cumplido simboliza la unión del alma con el espíritu. Mensaje. 13. El que menosprecia la palabra, perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento, será recompensado. 14. La ley al sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Develación. La palabra es el verbo divino, la ley del logos. Quien la desprecia, destruye su alma. Quien la respeta y la vive, recibe el auxilio de lo alto. Temer el mandamiento es reverenciar la ley sagrada en acción.
La ley cósmica, comprendida y vivida, es fuente inagotable de vida espiritual. El sabio la obedece y se libra de los lazos kármicos, de la muerte del alma. La ley es el río de la vida que fluye del ser. Mensaje 15. El buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. 16. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el loco manifestará su locura. Develación. El que posee comprensión interior irradia gracia, porque actúa con amor y equilibrio.